Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Elías Jagua Milano. Él es ministro de Educación y aprovecho para preguntarle ahora, cuando termine el año escolar, ¿qué balance tiene usted, caballero, de esto que pasó? Bueno, Carlos, mira, en medio de toda la compleja situación que nos toca atravesar, la educación pública venezolana se mantuvo en desarrollo, ¿no? Y ya ha terminado el año escolar, como terminó el pasado viernes 13 de julio, podemos dar este saldo al país. Estamos graduando 506.708 bachilleres, ¿no? Un incremento del 5,56% respecto al año pasado, ¿no? Esto es, perdón, de primaria, promoción de primaria al primer año, ¿no? Y igualmente asistieron a la promoción de sexto grado, están asistiendo 535.000 estudiantes y estamos graduando 493.997 bachilleres de la República, ¿no? Una demostración, en todos crecimos en el número de promovidos y en el número de graduados, ¿no? Es el logro de la educación pública venezolana, a la cual en medio de la compleja situación económica, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha garantizado los recursos necesarios para el pago de los docentes, para el salario de los trabajadores y trabajadoras y para el funcionamiento de nuestras escuelas. ¿Esos bachilleres a dónde van? Todos, tú sabes que aquí se acabó lo de bachilleres sin cupos. Hay un sistema donde los bachilleres se registran y de acuerdo a su vocación, bueno, seleccionan y son asignados en las distintas Pero tienen universidades. cupo para todos los 500.000. Hay cupo para todos, hay cupo para todos. Porque a veces lo que me dice es que muchos se van al exterior. No, digamos, hay un fenómeno de migración. Ajá. Pero en el caso de los bachilleres de la educación pública, nosotros el año pasado, por ejemplo, tenemos que ver el comportamiento de este año, verificamos una prosecución en las universidades públicas nacionales, ¿no? No tenemos indicadores en materia de bachilleres de que haya habido una emigración masiva de bachilleres fuera del país. No los tengo, pues, esos indicadores, de acuerdo a lo que reportan zonas educativas, liceos, etc. Ahora, de acuerdo con lo que tú tienes y estudias y llegas a conclusiones, la calidad de la educación, el interés del joven por la educación, ¿ha aumentado, ha decaído, lo sientes con menos calidad, con más calidad? Mira, la calidad es siempre un desafío, porque en educación todos los días aparecen nuevos métodos, nuevas formas de conocimiento. Ahora los muchachos y muchachas tienen acceso a información directa por las vías de las redes. Por eso permanentemente desarrollamos una política de formación y de especialización de nuestros maestros. A partir de la misión Simón Rodríguez, que es una misión de especialización, especialmente en las áreas de matemáticas, física, geografía, estamos permanentemente graduando especialistas y magísteres en materia de educación en esas áreas, igualmente en lengua extranjera. Igualmente hay un permanente encuentro de docentes para el intercambio de las experiencias, para el balance, a través de los llamados congresos pedagógicos constituyentes, donde los propios docentes cada 3 meses hacen una evaluación de su gestión, ¿no? Pero sin duda alguna que la calidad de la educación en Venezuela sigue siendo, bueno, un reto y un desafío. Pero nosotros podemos decir que tenemos una educación pública en términos de calidad estándar respecto a lo que son los parámetros internacionales. ¿Qué proyectan para el próximo año en materia de inscripción? ¿Y qué posibilidades tienen ustedes de alojar a todos los aspirantes? Tenemos la capacidad de hacerlo. Vamos a inaugurar aproximadamente 120 nuevas instituciones entre el mes de septiembre, octubre y noviembre. Hemos hecho las ampliaciones y las adecuaciones, sobre todo, Carlos, porque estamos recibiendo un impacto que para nosotros es positivo, de la migración de
estudiantes de educación privada hacia la educación pública, ¿no? Por los altos costos de la matrícula en algunos casos, en otros, sobre todo el año pasado, lamentablemente muchos colegios privados se sumaron a la promoción del odio y de la violencia que sufrimos el año pasado, y eso ha impactado en el número de estudiantes en la educación pública venezolana. Nosotros igualmente el presidente de la República ha anunciado un bono de escolaridad para los que se inscriban. Ratifico a todos los directores y directoras de las escuelas públicas que hasta el 31 de julio deben permanecer abiertas las escuelas para las inscripciones y luego retomar un segundo periodo de inscripciones cuando ya inicie el año escolar el 17 de septiembre. Porque a todas las familias que inscriban a sus hijos van a obtener un bono para comprar los útiles escolares, para comprar los uniformes, ¿no? Ayudar a comprar los uniformes. Pero también estamos, y ya está garantizado, vamos a dar 4 millones de morrales escolares, esos tricolor que tú ves por las calles. No, a veces lo cargan los padres, ¿no? Es para los hijos, para las hijas, insistimos, con sus útiles escolares, y 4 millones de estudiantes les vamos a distribuir gratuitamente el uniforme para garantizar, bueno, su asistencia a clase. Una pregunta que yo siempre me he hecho, con esta crisis, ¿de dónde salen tantos recursos para repartir bolsos, bolívares, bonos a esa cantidad de personas? Te dejo la pregunta y nos vamos a un receso. Porque el ser humano importa aquí en Venezuela, Carlos. Se lo dice después. Estás viendo Diálogo con... Bueno, háblame las cifras otra vez, que yo estoy un poco... No, Carlos, te decía que fueron promovidos de educación inicial al primer grado, ¿no? 506.708 niños y niñas que estaban en educación inicial, ahora comienzan el primer grado. Es un crecimiento del 6%, ¿no? Igualmente, fueron promovidos de sexto grado al primer año de bachillerato, ¿no? 526.855 estudiantes, un crecimiento del 2% respecto al año pasado. Y se están graduando de bachilleres 493.997 jóvenes venezolanos, un incremento del 4%. Esto es el resultado, bueno, de la inversión en educación, ¿no? De que los estudiantes tienen garantizado, los de menos recursos, tienen garantizado el uniforme, tienen garantizados los morrales y los útiles escolares, tienen un servicio de alimentación que cada día queremos mejorarlo y ampliarlo más, ¿no? En una sociedad, si en algo tiene que invertir, ¿no? En medio de las circunstancias más difíciles. Y yo creo que es uno de los grandes logros del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, que en medio de estas circunstancias ha logrado mantener un sistema de educación pública para todos los niños y niñas y jóvenes de Venezuela. Pero no solo que está la escuela abierta con maestros, sino que además tienes las condiciones para asistir, porque tienes los útiles, tienes el uniforme, tienes alimentación escolar. Yo estuve aquí hace tiempo, un señor de Fe y Alegría, y me decía que había niños que se desmayaban porque no podían comer. Ciertamente hay escuelas donde no hay comedor y en zonas de extrema pobreza eso pudiera suceder. Por eso nosotros tenemos la meta de ampliar a 2.000 los comedores. Nosotros tenemos 16.000 escuelas con comedores, de las 25.000 que hay en el país, ¿no? Fe y Alegría no tiene comedores en todas las escuelas. Puede ser que ocurra eso, pero nos reunimos. Mira, qué importante, ¿no? El diálogo por abajo siempre. Nosotros tenemos una muy buena relación con la Asociación Venezolana de Educación Católica y especialmente con Fe y Alegría. Hace un par de meses nos reunimos con el padre Piedra, que es el director de Fe y Alegría, y hemos iniciado un programa que debe arrancar con fuerza en septiembre de acompañamiento desde el Ministerio de Educación con nuestro programa de alimentación escolar, para que todas las escuelas de Fe y Alegría también puedan tener el servicio de alimentación escolar. ¿No está reunión con el Padre Virtuoso?
No, tengo mucho tiempo que no lo veo. Si él me convocara a reunirme, no tengo problema en conversar con él. Bueno, ellos sobre la educación. Ellos tienen programas sociales de educación también, en la Católica. Con que todo pueden ser útiles. con todo el que tenga soluciones, con todo el que pueda aportar a garantizar los derechos sociales de nuestro pueblo en medio de esta situación, estamos dispuestos a reunir. Para terminar este tema, ¿qué otras cosas puede anunciarlo a futuro para la educación en este país? Y después pasamos a otro tema. Mira, nosotros vamos a iniciar en septiembre, el gobierno bolivariano, un proceso de consulta y de diálogo con las universidades que forman docentes, las universidades, empresas públicas y privadas del país, porque queremos, dado la exitosa experiencia de la educación media técnica este año, recientemente hicimos la Expo Técnica Productiva, son 287 escuelas técnicas y esos muchachos hicieron maravillas, Carlos, innovaron, tienen ascensores en maquetas, han producido maquetas para automóviles, ¿no? El gran salto que le hace falta a la educación venezolana es efectivamente para lograr que cada joven que salga de nuestro sistema educativo sepa hacer algo con las manos, tenga un oficio, sepa innovar, sepa crear, ¿no? Y yo creo que esa es la gran revolución educativa que transversalizará toda la próxima década, ¿no? Pero la idea que nosotros tenemos y ya visualizamos y vamos a iniciar un proceso de consulta es que de aquí al 2026 podamos tener en todos los niveles y modalidades de la educación venezolana la formación técnica, la innovación, la ciencia, la tecnología. Entrando aquí me encontré con una señora, y yo respeto mucho, doña María Navas. Ella me decía que estaba preocupada con sus nietos porque que le van a cambiar el horario para entrar más temprano a la escuela o salir más temprano. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? No están planteado ningún cambio en el horario escolar. Nosotros sigue igual todo. Vamos a iniciar el año escolar el 17 de septiembre para educación inicial y primaria y el 2 de octubre para la educación media con el plan de estudios vigente y con los horarios establecidos. ¿Cuántos estudiantes hay en Venezuela? En Venezuela, en educación básica, pues, que se llama, hay 7.200.000 estudiantes. Este año se registraron. Bueno. Elías Agua. Entre pública y privada. La privada es 1,5 millones, es una minoría. El 80% de la educación venezolana es pública, gracias a Dios, y a la revolución. Elías Agua, el Congreso del PSUV será espacio para reactivar fuerza revolucionaria. Explícame esto. Mira, vamos a un congreso del partido. ¿Está dormida la fuerza revolucionaria del PSUV? Que hay que reactivarla. Siempre, las fuerzas revolucionarias deben estar en permanente activación, ¿no? Y un congreso del partido es el espacio para revisar, las líneas programáticas del proyecto que hemos impulsado, que hemos construido entre todos y todas los que nos sentimos, chavistas, bolivarianos, socialistas, ¿no? Y tenemos que revisar, los objetivos que nos trajeron aquí, qué hemos cumplido, qué no hemos cumplido, dónde hemos retrocedido, ¿no? Ese es un tema. El tema concreto de la economía nacional, cómo desde el partido establecemos recomendaciones, ¿no? Al presidente de la República, al gobierno, ¿no? Para superar la compleja situación económica, producto, de todas las variables que conocemos, pero principalmente de un país acosado, boicoteado, sin acceso a los mercados financieros y comerciales, ¿no? Y finalmente un partido también tiene que revisar su dinámica interna. Yo he venido insistiendo mucho en esto, ¿no? El Partido Socialista Unido de Venezuela le ha tocado atravesar 5 años tras la muerte del comandante Hugo Chávez, nuestro líder histórico y fundacional, una batalla sin igual, pero ha llegado la hora de abrir los espacios del debate, de la renovación o relegitimación de los dirigentes en los distintos niveles a través de los mecanismos previstos en nuestros estatutos. Uno de ellos, la elección directa, secreta y universal. ¿Tú quieres tabla rasa en todas las direcciones? No, yo no creo en eso para nada. ¿No? Una dirección política se va forjando a lo largo del tiempo. Yo lo que creo es que repetidamente o periódicamente, como lo mandan nuestros estatutos, hay que consultarle a las bases si quieren que Elías Agua siga siendo dirigente, ¿no? Sí. O
que permita también la promoción de nuevos cuadros que vayan asumiendo las tareas de dirección. Yo creo que eso es lo sano dentro de una organización política revolucionaria. Elías Agua también ha venido trabajando en función de lo que es la economía. Tú planteabas el problema de la economía. ¿Qué es para ti la situación más complicada que tú ves en el área económica? Vamos a un receso y te dejo la pregunta. Estás viendo Diálogo con... Agua. Mira, sin duda alguna que un Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en este contexto donde la gente espera que se desarrolle un conjunto de acciones, de programas, de medidas en el área económica que en primer lugar preserven la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Parando y frenando esta locura especulativa que todos los días impacta sobre la vida familiar, sobre la vida cotidiana, ¿no? No puede eludir ese tema. Y allí hemos planteado varios temas. Uno, el primero, el tema del régimen cambiario. Hay un debate abierto y nadie puede satanizar. El compañero Jesús Farías aquí expresó una opinión, ¿no? Y no se le puede satanizar por eso. Claro. Para eso es un congreso, vamos a debatir. Veamos cuál es la realidad ahorita. ¿En verdad está vigente el control de cambio? ¿Sí o no? Y a partir de ahí, ¿cómo hacemos para efectivamente estabilizar un mercado de divisas en el país que estabilice el precio de la moneda y que definitivamente no nos lo fijen desde afuera, no nos lo fijen desde Cúcuta, no nos lo fijen desde cualquier página electrónica? Eso es fundamental. Dice Ali Rodríguez que el primer precio justo que hay que poner es el del dólar respecto al bolívar, sí, o del bolívar respecto al dólar, ¿no? Para luego eso impactaría en la estabilidad o en una política que permita la estabilidad de precios. Yo creo que ese es un tema central del debate que está planteado en los documentos y que se va a dar pues en el desarrollo del cuarto Congreso. El otro tema tiene que ver con la producción, el otro tema central, fíjate, régimen cambiario y política de precios. Pero eso, la única manera de que sea sostenible uno y otro es con una política de producción, y allí hay que trabajar entonces con qué vamos a priorizar, cuáles son las áreas que vamos a levantar. Venezuela tiene un importante, modesto pero moderno, aparato agrícola, agroindustrial, industrial y científico y tecnológico, ¿no? Sobre todo que se expandió en la primera década de este siglo bajo el mandato del comandante Hugo Chávez. Vamos a aprovecharlo. Vamos, las divisas que tenemos, que son pocas, vamos a orientarlas a levantar la producción agrícola, la producción petroquímica, la producción de materiales básicos para la reactivación de la industria de la construcción. Es decir, Venezuela con un programa económico que logre el consenso de la sociedad en el marco de un clima de estabilidad política, que es muy importante, Carlos. Me gustaría hablar de eso, sí, de la estabilidad política habla. y la paz, ¿no? del país. Puede en el mediano plazo, en el corto plazo comenzar a impactar positivamente y en el mediano plazo a estabilizar definitivamente esta situación. A eso vamos al Congreso del partido, ¿no? Acompañar al gobierno, a que el presidente se sienta acompañado en tomar las acciones económicas y desarrollar el programa económico que nos devuelva la prosperidad y la estabilidad económica. Pero para ello necesitamos paz. Y yo desde aquí quiero insistir en el llamado que hemos estado haciendo, ¿no? a factores de la oposición que pudieran estar tentados nuevamente a caer en el espiral de la violencia, en la provocación de la violencia, ¿no? Sobre todo a quienes se han subordinado lamentablemente al gobierno de Bogotá de manera pues, poco leal con nuestra patria, ¿no? Venezuela necesita paz, el pueblo venezolano no quiere más guerra, no quiere más violencia.
lo que quiere es que logremos recuperar la estabilidad para llevar una vida cotidiana con tranquilidad. Y sobre todo, nosotros tenemos la responsabilidad mucho más allá de nuestras diferencias, Carlos. ¿Está ganada la oposición para eso? De preservar nuestra independencia, nuestra integralidad territorial, ¿no? Y nuestro derecho a la autodeterminación nacional. ¿Está ganada la oposición para eso? Porque en estos días hubo una reunión, creo que estuvo Capriles, medio conciliadora, y hay versiones de que hay unos diputados que quieren entenderse con el gobierno. ¿Qué sabes tú de eso? Yo vi una declaración de Capriles donde uno lee entre líneas alertando, pues, y como deslindándose de corrientes antidemocráticas, violentas, desestabilizadoras. Eso es muy bueno, y es muy bueno que un sector de la oposición definitivamente deseche las salidas antidemocráticas, las salidas intervencionistas desde el extranjero, las salidas de la violencia. El pueblo venezolano tiene definitivamente derecho a recuperar la tranquilidad, la estabilidad, la vida cotidiana. Ok. Hay un problema que tú debes estar afectado también y te ha afectado tu familia, la gente que toma autobuses, el famoso efectivo. Esta mañana yo fui a un banco, así conseguí algo para el fin de semana, me dice, no hay remesas, no hay nada, no están dando efectivo en los bancos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Porque al fin y al cabo, ¿qué hacen estos muchachos a subirse al autobús? O para pagarles algo porque ellos no tienen chequera o no tienen tarjeta. ¿Qué hacemos? Sí, incluso hubo mucha molestia de los pensionados y pensionadas esta semana, ¿verdad? Porque fueron a retirar su pensión a la cual tienen derecho. Y le dieron 2 millones de bolívares. Después, ¿no?, que le prometieron que le iba a dar todo. Correcto, ¿no? Ahí, fíjate, Carlos, hay una política que va a comenzar la primera semana de agosto, que es el nuevo cono monetario, ¿no? Que ya se ha trabajado de manera concertada con el sistema financiero, con los propietarios de los bancos, ¿no? Y nosotros esperamos... ¿El Petro? No, el nuevo cono monetario, ¿no? Los nuevos billetes que van, la nueva emisión de billetes que va a salir a partir de la primera semana de agosto, como hasta ahora está pautado. Eso va a haber la cantidad suficiente y necesaria, va a bajar la denominación, con lo cual, digamos, el circulante puede mejorar. Pero más allá de eso, requerimos efectivamente, Carlos, de una recuperación del tejido ético de nuestra sociedad. Oye, ningún venezolano, ninguna venezolana, cualquiera sea la circunstancia y cualquier sea su condición civil, militar, puede prestarse al saqueo del país, ¿no? Y eso vale para el efectivo, y vale para la gasolina, y vale para los alimentos. Es decir, todo lo que con tanto esfuerzo producimos, logramos o importamos los venezolanos y venezolanas no puede terminar del otro lado de la frontera. Y ahí hay un problema profundamente ético que la sociedad... ¿Y por qué lo dejan pasar? Porque por eso te digo, hay un problema ético y tenemos que meterle el ojo a eso, ¿no? Y tiene que haber una actuación de autoridad, pero también tiene que haber una reflexión de conciencia profunda de cada venezolano y de cada venezolana de no seguir dañando a nuestra patria. Tú hablas del nuevo cono monetario. ¿Tú qué piensas de esa escasez de bolívares, de esa escasez de efectivo, de esa escasez de dinero que hay en el país, por lo que te decía antes, ¿no? Y aquí tú hablas, dices, si los venezolanos no comían, los anaqueles estuvieran llenos. Eso es falso. Eso fue una declaración sacada de contexto, yo la desmentí hace tiempo, ¿no? Yo respeto mucho al pueblo venezolano y si alguien tiene conciencia de la situación que atravesamos, ahí están mis artículos de todos los domingos, mis opiniones de todos los domingos, tengo plena conciencia de las dificultades, de la angustia y de la desesperación que muchas veces el pueblo venezolano tiene frente a esta situación. Tú como dices que tienes esta carga de problemas, ¿duermes tranquilo? No, uno no puede estar tranquilo. No duermes tranquilo. Preocupado y ocupado, eso sí, pensando cómo ayudar. ¿Cuántas horas duermes al día, en la noche? Mira, yo soy tempranero, pero estoy despertando a las 5 de la mañana. 5:30 de la mañana estoy despierto, ¿no? Comienzo a revisar papeles, a escribir cosas. Hacer el café a la señora. Estoy escribiendo mucho. Sí, así es. Ella me dice, viejo, acuéstate. Creo que ya me estoy poniendo viejo, Carlos, porque cuando uno comienza a despertarse a las 5 de la mañana... no, yo me despierto... Pero activo, es pensando, no creas. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad y la carga que tengo para contribuir desde
desde mis responsabilidades que tengo en el gobierno y como dirigente político, a que nuestro pueblo vuelva a tener tranquilidad. Es lo que más deseo. Dos niñas. Okay. Gracias, Elías Agua, por asistir a esta invitación. En la próxima parte voy a conversar con Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con la admirada y distinguida profesora Cecilia García Arocha, rectora vitalicia de la Universidad Central de Venezuela. Y tenemos que hablar siempre porque cada día la situación es peor. Y me lo han planteado varios profesores que están en paro. Y la situación es nada menos que el presupuesto universitario. En la medida en que sube la inflación, el presupuesto disminuye. Claro. ¿Cómo ustedes hacen para sobrevivir? Sí. Cecilia, tienes la palabra. Claro. Bueno, muy buenos días, Carlos. Siempre un gran placer conversar contigo y estar en tu programa. Sí, realmente lo planteado con el presupuesto universitario se ha mantenido a través del tiempo. Yo lo voy a poner lo más sencillo posible. De lo que se solicita, un 100% de lo que se solicita anualmente, se aprueba en la mayoría de las universidades un promedio de un 35-38% del presupuesto solicitado. De ese 35-38%, el 80% se utiliza en pagar sueldos y salarios. ¿Qué queda para funcionar? Bueno, un 20%, el cual el 14% va destinado a las providencias estudiantiles, que son providencias estudiantiles, comedores, transportes. ¿Y qué queda para funcionar? Repartido en nuestro caso, entre las 11 facultades, las 48 escuelas, estamos en toda la geografía nacional, un 6%. Entonces, eso impacta importantemente en la investigación, en la docencia, en las actividades de extensión, en la cultura, en el deporte, en la infraestructura, en la tecnología. Pero además hay un problema que nosotros entendemos que lo plantean los gremios y que acompañamos además, el salario. No es posible que el salario de un profesor titular sea un salario que no le permita acceder a una cesta básica, a las condiciones mínimas de estudio, a las condiciones mínimas de su hogar, a la recreación. O sea, no es posible un profesor titular a dedicación exclusiva que tiene el máximo escalafón, hoy por hoy gana, hoy por hoy, y digo hoy por hoy porque esas fueron unas tablas que mandaron hace 2 o 3 días a las universidades, el profesor titular, después de que ingresa como instructor, asciende a asistente, pasa 4 años como asistente, asciende a agregado, pasa 4 años en el escalafón de agregado, asciende a asociado, y no se asciende por ascender, por pasar 3 o 4 años en el cargo, sino porque tienes que presentar un trabajo de investigación que lo conocen el jurado que designa los consejos de facultad y el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Como asociado pasa 5 años y asciendes a titular. Es una carrera que se hace en 15 años, cuando todas las condiciones son buenas, claro, no las condiciones de ahorita. Para tú ganar como profesor titular, después de 16, 17 años preparándote, que llegas a 25 años de servicio, 50.000 bolívares, 50 millones de bolívares. Claro. Es algo insólito. Insólito. Y luego la comparación que hacemos los profesores y que hace el venezolano permanentemente con rubros de la cesta básica. Mis sueldos son tantos cartones de tanto. Sí. Eso es algo insólito, eso no puede ser. Entonces, por supuesto, había un cartón de huevo que tenía aquí una señorita, 4 millones de bolívares. Exactamente. Entonces, los profesores, sus sueldos se comparan a rubros de la cesta básica. Es muy lamentable. ¿Por qué están protestando las enfermeras? ¿Por qué están protestando el sector salud? Por lo mismo, porque no tienen condiciones salariales dignas que les permitan vivir bien, que les permita acceder a los rubros de la cesta básica, que les permita tener las condiciones de seguridad, de oportunidad, de equidad. Entonces la protesta es generalizada, es en todos los sectores. Y la universidad no escapa justamente de estar en las mismas condiciones en que está el país. Por ejemplo,
El día martes se celebraron los 60 años del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Es decir, se celebra porque se crea una dependencia de la universidad en la época en que fue rector de Venanci, se crea una dependencia que institucionaliza la investigación venezolana. ¿Cuántos programas se han cerrado en el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico? Programas que a muchísimos les permitieron ir al exterior a hacer sus estudios de cuarto y de quinto nivel. Se han cerrado cualquier cantidad de programas, ¿pero por qué? Por problemas presupuestarios. Más nada, por problemas presupuestarios. Entonces es lamentable, una universidad se mide por la investigación que produce. Y sin embargo, a pesar de eso, seguimos estando en los rankings, con prestigio, que hacen las mediciones, que evalúa la investigación, la docencia, la ubicación en la página web. La Universidad Central sigue siendo la universidad dentro de Latinoamérica, ocupa el puesto 28 y de las universidades nacionales la primera universidad. Felicito. Ustedes tienen un problema adicional, que es la fuga de profesores. Sí. Han dicho que se han ido casi el 20 o 30%. Fíjate, con el profesor, la todas las salida, universidades. sí, la salida hay que tenerla con más apreciación, dar esa información. Porque el profesor se jubila. Y eso es un derecho perfectamente consagrado en la ley de universidades y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero se jubila y va a trabajar a otra parte. Posiblemente se jubila y va a trabajar a otra parte. Por ejemplo, mi padre trabajó 50 años en la Facultad de Odontología. Es decir, el doble de su jubilación. Sí. Porque antes era así, hoy por hoy llegan a su jubilación y posiblemente se jubilan para buscar otras vías, otros canales, otras fronteras que les den mejores oportunidades que las que tenemos un taxi, aquí. como dice alguien. O a lo mejor ni siquiera mejores condiciones, sino que tiene mejor salario. Mejor ingreso. Exactamente, mejor ingreso. Entonces, ¿qué es lo que nos ha llamado la atención? Que el profesor que se está yendo de las universidades está en el escalafón intermedio, es decir, está en el escalafón de agregado, es decir, renuncia. Eso hay que tomarlo con mucha atención. ¿Y por qué renuncia? Por las mismas cosas que estamos hablando. En el caso de los estudiantes, yo les recomiendo a los estudiantes, es importantísimo que terminen su carrera, Carlos. El estudiante debe culminar sus estudios. Hay unos que están yendo también. Hay unos que se están yendo, ingresan en primer año. Otros que no van porque no tienen cómo llegar. Exactamente, otros que no van porque no tienen cómo llegar, unos que se van porque no pueden mantenerse en la carrera, otros que escogieron, por ejemplo, carreras que son una inversión costosa, como es el caso de nuestra profesión, odontología, y bueno, se van porque no se pueden mantener. Entonces es muy lamentable, eso es muy lamentable. Y eso tiene que preocuparle al gobierno, porque el gobierno es el responsable de la educación en el país. Y entonces la educación superior es el ascenso final en tu vida. Ahora, el gobierno no se ha sentado alrededor de los rectores a decir qué problemas tienen ustedes, cómo está su presupuesto, cómo los podemos ayudar para aumentar la posibilidad de una mejor educación, de un mejor trabajo académico. No, eso nunca ha ocurrido y lo ratificamos. El Consejo Nacional de Universidades, que reúne a todos los rectores, tanto los que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, como los que se agrupan en otra asociación, siempre hemos dicho que el Consejo Nacional de Universidades es el sitio, el mecanismo, la institución para tratar esos temas que no se tratan. Y lo digo con absoluta responsabilidad y ustedes saben que es verdad. Entonces, eso complica aún más las cosas porque siempre estamos a la disposición de reunirnos y de que las cosas se resuelvan, porque reunirse por reunirse sin que las cosas se resuelvan no tiene ningún sentido. Y eso es lo que justamente nosotros hemos criticado en el buen sentido de la palabra, porque hay que reunirse para solucionar, no reunirnos para reunirnos. Aquí hay una declaración tuya, parece que te pusiste bravo aquí. Dice, UCB rechazó persecución de dirigentes profesores por parte del gobierno. Y aquí tú hablas de dictadura. Sí, fíjate. Lucha, caramba, Cecilia, ¿a dónde vas? Bueno, fíjate, Carlos, sin duda alguna, la universidad es plural. La universidad se expresa de una manera libre, con el respeto que tiene que existir y el respeto a la disidencia. Entonces, hemos observado en algunas universidades, hemos observado algunas persecuciones que son muy lamentables. Y sobre todo expresiones que son absolutamente inaceptables. ¿Me la vas a explicar con mucho gusto? parte? Claro que sí. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, en diálogo con Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, le decía que ella estaba aquí con unas declaraciones bastante bravas y se refería al rechazo de la persecución de dirigentes y profesores, y ella hablaba de expresiones. Sí, porque fíjate, nosotros podemos combatir, discutir las ideas, pero tú no puedes expresarte de las personas irrespetando el cargo que detecta. Eso es inaceptable. Hemos vivido una experiencia un poquito dura, muy desagradable, pero con la firmeza la hemos abordado, que ha sido con nuestra rectora de la Universidad de Carabobo, Yessi de Romero. Yessi Divo es una buena persona, es una persona Sí, tiene mucho honorable. prestigio en Carabobo, por lo menos. Mucho prestigio. ¿no? Yo Claro. conozco a su familia de toda la vida. Yo estudié con su hermana, Ani Divo, nos graduamos de odontólogo las dos. Eso es una mujer honorable y su familia es honorable. Sí, Pueden claro. estar en desacuerdo con las cosas que en un momento Como determinado estamos todos de acuerdo. se pueden expresar, pero tú no puedes maltratar e irrespetar. Primero, es una dama. Y segundo, es la rectora de la universidad más importante de esa zona. Entonces, nosotros tenemos que exhortar clara y firmemente a las personas que, teniendo una posición política distinta o afectos al gobierno, atropellan a la Universidad de Carabobo. La profesora Romero fue secretaria, la profesora Romero fue vicerrectora académica y hoy es la rectora. Yessi de Romero es la rectora de su universidad. Al igual que nosotros, ella no está allí porque quiere estar. Ella está allí porque el Tribunal Supremo de Justicia, lo hemos dicho en varias oportunidades, lo hemos dicho en este programa, dictaminó una sentencia en la cual obligó a las autoridades universitarias a permanecer en sus sitios hasta tanto se realicen las elecciones universitarias. Y las elecciones convocadas por las comisiones electorales de las universidades recibieron el mandato del TCJ y simplemente respetaron el mandato que suspende las elecciones decanales, que suspende las elecciones rectorales y también ha suspendido las elecciones estudiantiles. En nuestro caso, en la Central, suspendió las elecciones estudiantiles el año pasado. Las elecciones que se realizaron fueron las elecciones de los estudiantes, la Federación de Centros de Estudiantes y los centros de estudiantes. Pero los cogobiernos, es decir, la representación estudiantil ante los consejos de escuela, consejo de facultad y consejo universitario, no existe, Carlos. Y la universidad es plural, no solamente es de profesores y están además nuestros gremios administrativos técnicos de servicio, es para los estudiantes, para formar jóvenes que se inserten en el desarrollo del país. Y al no estar en sus sitios, en la representatividad que les corresponde, es muy lamentable y no ha sido por nosotros, ha sido por una decisión del TCJ. Entonces, insultarlo. Yo no sé qué explicación tiene eso. Valdría la pena preguntarle cuál es la explicación de mantener a los rectores por más de 10 años. Claro. Hay universidades que tienen sus rectores 12 años, Le 13 están quitando años. la oportunidad a otro. Claro, por supuesto, le está quitando Ajá. la oportunidad a otro. Entonces, y la alternabilidad electoral es sinónimo de democracia. Y nosotros creemos en la alternabilidad electoral. Sí. Siempre lo hemos dicho. Pero mientras nos dejen allí, allí vamos a actuar como rectores de nuestras universidades, expresando nuestras opiniones y exigiendo el respeto que corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, cuando... Y cobrando cada quincena. ¿no? cobrando cada quincena, el sueldo absolutamente deprimido que por demás cobramos. Que por demás cobramos, valga la propaganda, la cuña o la verdad Sí, en este sí, caso. sí. Sí. Cecilia Arocha, la oposición debe unirse y vencer los miedos para recuperar el país. Ajá. ¿Qué miedos son esos? Bueno, Cecilia? fíjate, yo creo que uno tiene que deslastrarse un poco del personalismo. Siempre hemos dicho que la oposición política tiene que existir, los partidos políticos, porque también eso es sinónimo de democracia. Un pensamiento único, nosotros no estamos de acuerdo. Un partido único, tampoco estamos de acuerdo. Por eso tal vez ha sido tan difícil agrupar a diferentes partidos en una sola tendencia. Eso yo lo entiendo ¿Qué perfectamente pasó con el bien. Frente Amplio? No, fíjate, el Frente Amplio proviene de sectores políticos. Nosotros hicimos un evento en el Aula Magna que fue motorizado por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, que se llamó Venezuela Unida no se rinde. Obviamente en ese grupo de personas posiblemente habían gente que forma parte del Frente Amplio. Yo no formo parte del Frente Amplio, los rectores no formamos parte del Frente Amplio. Eso no quiere decir que en algún momento determinado no nos reunamos, como lo hemos hecho con distintos sectores Claro. del país. Y yo lo que creo es que eso es una reflexión que deben hacer los que de alguna forma u otra forman parte del Frente Amplio o forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática o sencillamente no forman parte. Yo creo que
con mesas de trabajo, que se integren mesas de trabajo, se puede producir una unidad electoral. Pero pensar que nosotros nos vamos a rodear o vamos a estar alrededor de una candidatura sin que exista una explicación, sin que medie la esperanza, sin que la gente se entusiasme otra vez a participar en unas elecciones y por demás, elecciones en las cuales hoy participas, mañana no participas, pasado no participas porque no te deja participar el Consejo Nacional Electoral, porque no participaste en las que tenías que participar. Entonces realmente el venezolano se siente confundido, se siente desesperanzado. Unido a eso... ¿Tú estás confundido? No, yo no. Absolutamente. Yo estoy bueno. clarísima. Pero yo sé que el venezolano sí se siente confundido. Bueno, tú eres venezolano. Claro, por supuesto que sí. O sea, no claro estás que confundida. sí. No, yo no estoy confundida. No estás confundida. No, yo no estoy confundida, pero el venezolano... Difundida. Difundida. Bueno, eso es más complicado. Eso es más complicado. Pero el venezolano de a pie, por decirlo así, se siente a lo mejor... No sé si engañado, confundido, desesperanzado. Unido a eso, además, que lo que hace es, lo poco que recibe es para comprar comida. Y para Fíjate. manifestar, porque hay protestas por todos lados. Claro, claro, por ejemplo, hubo una ¿Qué protesta. ánimo va a tener un venezolano claro. que se levanta pensando en que no hay leche para su hijo? Exactamente. ¿Dónde está el dinero para comprarlo? Porque subieron, de hoy subió 1 millón y mañana suben 3 millones. ¿Qué es esto? Claro, eso es una cosa espantosa. Sí. Y las medicinas, Carlos, las medicinas, o sea, eso. no se consiguen las medicinas. Entonces, cuando tú lo dices, entonces tú eres apatria. No, yo soy venezolana, como tú lo acabas de decir. No. Yo estoy a favor de mi país, a favor de lo que es la educación. A mí me da pero cosa pero porque tengo que decirlo. Yo viajo, por ejemplo, y compro los sartán. Y aquí hay muchachos que tienen años que no toman los sartán, yo tengo que traérselos y se los doy a quien los necesite. Exactamente. Esa es mi labor, Sí, ayudar a la exactamente. gente, si puedo ayudarla. Es lo mismo que está haciendo la decana de farmacia. Yo me imagino ellos visitando farmacia a farmacia buscando un losartán para la atención. Es tremendo, un fíjate. Losartán, La decana de un farmacia para se ha la diarrea. convertido en un vehículo, Claro. en el buen sentido de la palabra, para solucionarnos a nosotros una serie de necesidades familiares que nosotros tenemos. Ayer mismo le conseguí a una hermana mía un medicamento que no se conseguía y mi hermana dijo, bueno, chica, no lo tomo más, me moriré. No, es que no te puedes morir por eso. ¿Qué medicamento es? Es un medicamento, no recuerdo ahorita el nombre, pero se lo consiguió la decana de farmacia, en una farmacia del país, y me llamó y tuvimos que salir a buscarlo, y bueno, es complicado, es muy complicado. Y el medicamento losartán que tú dices también es complicadísimo conseguirlo, y cuando tú lo tienes, bueno, lo compartes. Aquí Entonces estoy viendo, no puede ser, aquí estoy inaceptable. viendo que Averú, por un lado, rechaza las acusaciones contra el rector de Carabobo, y Averú unida con Fedecámara. ¿Cómo es este arroz con mango? No, eso fue hace mucho tiempo. Hace tiempo. Eso fue hace tiempo. Bueno. Averú es Averú y Fedecámara es Fedecámara. Lo que pasa es que hicimos una reunión donde también participó la Conferencia Episcopal Venezolana. Ya. Pero la Conferencia Episcopal, bueno, se mantuvo en el marco de lo que declaró la Conferencia Episcopal. Coincidimos Fedecámara y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Fue una coincidencia de conceptos en cuanto a lo que nosotros en ese momento planteamos de unidad, de país, de universidad, de empresa privada, de gestión pública. Averú afortunadamente tiene no solamente universidades de gestión pública, sino tiene también universidades de gestión privada como LUCAP, la Metropolitana, la Monte Ávila. Y bueno, coincidimos en los planteamientos de país que puede tener tanto Fedecámara como la Conferencia Episcopal Venezolana como la Asociación Venezolana. Por de cierto, que Rectores. hablando de Conferencia Episcopal Venezolana, yo tengo que decir unas cosas. Por ejemplo, la renuncia de Monseñor Urosa, una persona a quien yo aprecio mucho, yo entrevisté muchas veces También lo aquí aprecio muchísimo. en este programa, y a él mi reconocimiento y mi amistad permanente. Igual. Puede hacerle Agustín Monseñor Urosa. Usted ha tenido una conducta intachable y ha sido ejemplo para las futuras generaciones. Lo comparto totalmente. Monseñor Urosa es amigo nuestro también y tus palabras identifican realmente la dignidad de Monseñor Urosa y realmente seguimos contando con él. Claro. Porque también he visto sus declaraciones, he visto la participación en tu programa y yo creo que su conducta es intachable. Claro. Y lo que dice no escapa de lo que hemos dicho muchos de nosotros. Lo que dice el venezolano, lo que decimos las universidades, lo que dice Fedecámara, lo que dice Averú, lo que dice la Conferencia Episcopal. Me está preguntando el
coordinador, que si en la universidad hay escuela de peluquería. No, no hay escuela de peluquería, pero fíjate, eso se puede unir. No, pero es porque la rectora se peina mucho, peina bien. No, dígalo. Pero fíjate que no es mala la idea. No es mala la idea. No es mala la pues, idea, correcto. igual que la parte de gastronómica. Ajá. No es mala la idea. En Argentina hace muchos años existen es. escuelas que orientan al joven Claro. a que haga sus estudios. En vez de estar diciendo vamos a reducir las carreras, no, entérese cuáles son las carreras que tienen las universidades. Claro. Y por el contrario, favorezca algunas carreras que son indispensables y que son necesarias para el desarrollo del país. Ese es otro punto en donde las universidades le explicamos también al gobierno, al Ejecutivo Nacional, que las universidades, las facultades, tienen todas comisiones de currículum y la Comisión de Currículum Central está adscrita al Vicerrectorado Académico. Nosotros Bueno. permanentemente estamos en revisión. Lo que no aceptamos son imposiciones. ¿Cómo está de nadie. la seguridad ahí? Eso sí, está muy mal porque la seguridad del país está muy mal. Dentro de la universidad muy siguen los mal. delitos. Dentro de la universidad siguen ocurriendo situaciones que son inaceptables. ¿Pero Sí. por qué ocurren, Carlos? Porque estamos en la ciudad universitaria está rodeada de una ciudad inhóspita. Claro. Es de una ciudad inhóspita. Estábamos hablando, antes de empezar el Oiga. programa, de la inseguridad en todo el país. O sea, uno no puede ni salir en la noche, ni salir muy temprano. Y en el intermedio del día uno está realmente preocupado. Entonces, la inseguridad, yo asumo mi responsabilidad. Lo que le corresponde a la universidad en seguridad, yo lo asumo. Pero también le hemos pedido en cualquier cantidad de oportunidades las reuniones, y las hemos hecho desde el principio en nuestra gestión. Se realizó el día jueves una reunión que pidieron los decanos, donde está también representando el profesor Belmonte, las autoridades. Bueno, ya el lunes ya nos dirán en qué ¿Para qué esa terminó. reunión? Esa reunión es para la seguridad y me Seguridad. parece muy bien, Claro. muy bien. Ok, bueno. Así como le contestaron a la Asociación Venezolana de Rectores la cita que pedimos, bueno, le contestaron a los decanos de la Universidad Central de Venezuela. Excelente, magnífico. Bueno. Ellos nos dirán el lunes qué fue la reunión, cuáles fueron los objetivos de la reunión y cuáles fueron los resultados de la reunión. Porque en las universidades no pueden ocurrir los hechos que ocurren. Y la vigilancia nuestra lo que tiene para defenderse como arma es la palabra. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Y la pérdida de valores es fundamental en el país, porque los cambios que se producirán democráticamente van a conducir a las mejoras que tienen que conducir, pero los valores entre todos tenemos que rescatarlos, y la universidad, siempre al servicio del país, hará una gran acción en ese sentido y la seguiremos haciendo. Bueno. En estos días había una muchacha que se estaba cortando el cabello para venderlo. ¿Eso es posible? Bueno, ¿O fíjate, para colaborar con algo? Sí, para colaborar con los niños con cáncer, las personas con cáncer, sí. Yo conozco también jóvenes que se dejan crecer su pelo y después se lo cortan y colaboran con instituciones, ¿me entiendes?, que favorecen la inserción. Esa es una buena labor. Eso es una buena labor, eso es Ok. una buena labor. Así es. Bueno, doctora García Rocha, gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Claro que sí, Carlos, como siempre, muchísimas gracias.